¿Qué son los dispositivos electrónicos? Los circuitos electrónicos establecen una serie de elementos eléctricos entre sí, lo cual permite circular una corriente eléctrica que facilita el flujo de electricidad, que a su vez nos da la posibilidad de ser controlado. El canal de la corriente puede depender de las partes que integra el circuito eléctrico, donde encontramos los interruptores, las resistencias, los condensadores, los semiconductores y los cables. Los circuitos eléctricos empiezan a funcionar cuando se oprime o activa un interruptor, donde la electricidad conduce un viaje desde la fuente de alimentación hasta la resistencia, que son piezas que permiten un flujo de electrones en su interior, dando así el paso a la corriente eléctrica. Existen dos tipos de circuitos, que son el circuito abierto y cerrado, donde los circuitos abiertos interrumpen el camino de la corriente eléctrica cuando un punto de instalación se abre, mientras que un circuito cerrado hace paso al camino de la corriente eléctrica, donde permite un flujo permanente. Clasificación. Los circuitos pueden clasificarse de la siguiente manera. Componentes pasivos. Son aquellos que consumen pero no tienen la capacidad de generar energía. Unos ejemplos serían las resistencias, los capacitadores y los inductores. Y los componentes activos. Son aquellos componentes de las cuales son capaces de aportar una energía. Un ejemplo de ellos son los transistores, los diodos y los circuitos integrados. La comprensión de la corriente eléctrica es fundamental hoy en día, tanto en la teoría como en la práctica de la electricidad, debido a que se presentan situaciones en las que, por ejemplo, se le asocia la corriente eléctrica con el movimiento de las cargas a través de un conductor. No obstante, la definición precisa de dicho flujo y su naturaleza son distintas, a pesar de mantener cierta relación. Matulik en el año 2003 menciona que la corriente eléctrica no debe considerarse o interpretarse como la velocidad del movimiento de las cargas, sino más bien como la cantidad de carga que fluye por medio de un punto específico hacia una dirección determinada durante un intervalo de tiempo. Por ello, esta perspectiva desafía la noción convencional y resalta la importancia de comprender la corriente eléctrica en términos de cantidad de carga en movimiento, lo que influye en nuestra comprensión y aplicación de los principios eléctricos. Para tener una mayor comprensión de lo que es una corriente eléctrica, a continuación voy a mencionar tres ejemplos donde se presencia la corriente eléctrica a través de situaciones cotidianas. Como primer punto está los rayos. Durante una tormenta eléctrica, la corriente eléctrica que fluye a través de la atmósfera se les consideran rayos. Los rayos son una manifestación de la corriente eléctrica extremadamente potente y que se genera entre nubes o entre una nube y la Tierra, las cuales se generan básicamente por una separación de cargas positivas y negativas, las cuales concentran un campo eléctrico que a su vez, cuando llega a un tope, se generan descargas eléctricas, las cuales regulan las cargas de las nubes y la Tierra. A estas se les denominan rayos. Como segundo punto está la electroquímica en los organismos vivos. En los organismos vivos, tales como los seres humanos, generamos corriente eléctrica para funciones biológicas. Por ejemplo, en los animales, tales como los peces, anguilas y medusas, generan corriente eléctrica para cazar, defenderse y comunicarse, gracias a las células llamadas electrocitos, que generan impulsos mediante un intercambio de iones a través de la membrana celular. En el caso de los humanos, generamos corriente eléctrica por medio del sistema nervioso,
las cuales nos permiten controlar y realizar diversas funciones del cuerpo. Como último y tercer punto está la actividad volcánica. Durante una erupción volcánica se genera una corriente eléctrica debido a la fricción que hay entre la columna de ceniza y los gases expulsados, los cuales también generan una separación de cargas y la aparición de campos eléctricos, los cuales a su vez generan tormentas eléctricas o las conocidas también como relámpagos volcánicos. ¿Cómo se genera la electricidad en el Perú? Bueno, la electricidad en nuestro país se genera a través de combinaciones de fuentes, como entre ellas la energía hidroeléctrica, la térmica, la eólica y la solar. La energía hidroeléctrica es más significativa para el Perú, porque según un informe del Ministerio de Energía y Minas publicado en el año 2021, la energía hidroeléctrica ocupa el 58% de la energía que produce el Perú, seguido por la energía térmica, que ocupa el 37%. La energía eólica y la energía solar siguen después de esas dos cantidades de energías, ocupando un 5%, ya que está creciendo poco a poco, pero a menor medida. ¿Cómo es considerado el país energéticamente? Bueno, el Perú es considerado como un país con un gran potencial en recursos naturales. En lo que respecta a la energía hidroeléctrica, debido a los recursos hídricos que posee el Perú, tiene la capacidad de generar una gran cantidad de energía usando las fuentes renovables, así colocándolo en una posición favorable en términos de seguridad energética y sostenibilidad. Además, el Perú está trabajando en otras fuentes de energía, como la eólica y la solar, y así contribuirá a diversificar su matriz energética y ya no depender de la energía de los combustibles. A pesar de que el Perú tenga un montón de recursos naturales para producir energía, hay problemas que nos impiden usarlo al máximo. Uno de estos problemas es la falta de infraestructura, que no nos permite aprovechar y distribuir toda la energía que tenemos. También está el problema de la falta de invertir en nuevas tecnologías para poder conseguir al máximo la energía y poder distribuirla a todo el país. También existe la burocracia y las reglas que no nos permiten hacer proyectos a gran escala para poder tener toda la energía renovable que hay en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rómulo Toribio Rojas. Voy a dar la explicación amplia de lo que es fabricación y utilización del pozo a tierra. El pozo a tierra es un componente esencial en las instalaciones eléctricas de edificaciones e estructuras, diseñado para proteger tanto a los equipos como a las personas de posibles descargas eléctricas y sobretensiones. El concepto conexión a tierra se remonta a los principios de la electricidad. Sin embargo, el uso sistémico de pozos a tierra como parte integral de los sistemas eléctricos se desarrolló a medida que la tecnología eléctrica avanza poco a poco y se comprende mejor los principios de seguridad eléctrica. Por lo tanto, no hay un inventor específico del pozo a tierra, ya que su desarrollo fue proceso gradual impulsado por la necesidad de proteger equipos y personas contra los peligros eléctricos. Ahora pasemos a la fabricación del pozo a tierra. El proceso de fabricación del pozo a tierra inicia con un estudio detallado del entorno, considerando la resistividad del suelo. En conceptos claros y más entendibles, resistividad del suelo es una medida de la capacidad que tiene el suelo para resistir el paso de la corriente eléctrica a través de él.
algo sencillo, y las características de la estructura. Esto te permite diseñar un sistema óptimo que garantice una conexión efectiva con la Tierra. La selección de materiales de alta calidad es crucial para asegurar la eficacia y durabilidad del sistema. Se utilizan barras de metal conductor como cobre, acero, galvanizado y cables conductores resistentes a la corrosión. Una vez seleccionados los materiales adecuados, se procede a la instalación de la barra de tierra. Esto se puede dividir en varios procesos. Una vez que determine la ubicación, selecciona un lugar apropiado para ubicar el pozo a tierra. Idealmente debe estar cerca del lugar donde se instalará el sistema eléctrico para mayor facilidad. Excavación del pozo. Excava un hoyo de dimensiones adecuadas. Las dimensiones pueden variar dependiendo de la capacidad de corriente que se espera disipar. Normalmente se recomienda un diámetro de al menos 30 centímetros y una profundidad de al menos 2 metros. Una vez que termines esto, tienes que limpiar el hoyo. Retira cualquier obstrucción o material suelto del interior del hoyo para garantizar un buen contacto con la tierra. Instalación del electrodo. Coloca un electrodo de tierra en el fondo del hoyo. Este electrodo puede ser de cobre, acero galvanizado o algún otro material conductor. Asegúrate de que el electrodo esté completamente enterrado y en contacto íntimo con la tierra. Ahora, conexión del electrodo. Conecta el electrodo al sistema eléctrico utilizando un cable conductor. Utilización del pozo a tierra. La conexión del sistema eléctrico es un primer paso. Conecta el sistema eléctrico al pozo a tierra mediante un conductor de tierra adecuado. Esta conexión se realiza generalmente en el panel eléctrico principal de la instalación. Segundo, verificación de la continuidad. Asegúrate de que la conexión entre el sistema eléctrico y el pozo a tierra esté intacta y que no haya discontinuidades en el camino de la corriente eléctrica hacia la tierra. El mantenimiento regular. Es normal de que tú solamente hayas colocado el pozo a tierra y de ahí te hayas olvidado de él, pero lo que recomienda todo profesional es realiza inspecciones periódicas del pozo a tierra para asegurarte de que esté en buenas condiciones y de que no haya corrosión u otros daños que puedan afectar su eficacia. Pruebas de funcionamiento. Realiza pruebas de funcionamiento periódicas para verificar la eficacia del pozo a tierra en la disposición de corriente eléctrica sobre todo. Estas pruebas pueden incluir mediciones de resistencia de tierra utilizando un medidor especializado. Cumplimiento de normativas. Esto es lo sencillo y es lo que todas las personas tienen que realizar. Asegúrate de que las instalaciones y mantenimiento del pozo a tierra cumplan con las normas y regulaciones locales y nacionales relacionadas con la seguridad eléctrica. Es Naomi Cielo Canales, alcalde, y yo les comentaré cuál es la utilización del pararrayos. Con respecto a su historia, el diseño efectivo del pararrayos se atribuye a Benjamin Franklin en el siglo XVIII tras demostrar la naturaleza eléctrica de los rayos. Para su instalación tenemos 4 etapas importantes, las cuales son la evaluación del sitio, determina puntos de entrada de rayos, selección del pararrayos basada en regulaciones y tamaño de la estructura, instalación de la punta captadora en la parte más alta conectada al cable conductor y por último el proceso de instalación, la verificación de material, ensamblaje, conexión del cable, la fijación y el enterrado de la varilla. Continuamos con la fabricación del pararrayos. Los pararrayos modernos constan de punta captadora hecha de cobre o acero inoxidable que atrae los rayos hacia el suelo. El cable conductor que conecta la punta captadora al sistema de tierra, generalmente de cobre o aluminio. El sistema de tierra, electrodos enterrados que dispersan la corriente del rayo de manera segura. Y por último, dispositivos de protección que protegen los sistemas eléctricos internos de los edificios contra sobretensiones. Por último, su importancia. El pararrayos protege edificaciones, equipos eléctricos y vidas al desviar la corriente eléctrica generada por los rayos hacia el suelo, previniendo daños severos y mortales.